Listo, ahora sí, chicos. Bueno, buenas noches, espero que estén muy bien. Lo primero que vamos a hacer el día de hoy es actualizar los listados, porque sé que hay gente que de pronto en el momento no tiene como tal, ¿cómo se podría decir? La agenda en su calendar, han actualizado, unos se han ido, otros han ingresado. Entonces, lo primero que vamos a hacer es eso. Vamos a actualizar y ya iniciamos con el tema nuevo y abrimos como un resumen primero, como un resumen para que sepamos qué es lo que estamos haciendo, cómo lo vamos a hacer, perdón, y qué vamos a hacer el día de hoy. A ver, si soy yo. Mientras que esté carga acá. Está como un poquito lenta la plataforma. Aquí vamos a abrir el 501.41. Mire, es raro que, pues, estoy mirando mal. 511, perdón, ya me iba a asustar. Por acá tengo el 511.40 y por acá voy a tener el 511.41. Mm, a ver, creo que es este. Ok, listo. Mientras eso, vamos actualizando el listado de acá. Listo. Mm, listo. Miremos por acá el otro. Acá, descarguemos este. Bien, perdón, verifico algo acá. Sí, son ustedes. Y, perdón, verifico algo acá. Que y Laura Patricia está en el otro grupo. Listo. Listo, listo, chicos. Bueno, primer paso, ya actualizar las agendas, ahí ya quedaron todos. Segundo paso, de una vez, aunque pues el encuentro de hace 8 días no es que haya sido, pues simplemente fue un resumen, una carta de presentación para que nos conociéramos, miráramos cómo íbamos a trabajar. Les voy a colgar de una vez esta grabación ahí en la plataforma a ambos grupos. 541. Y este. La primer grabación va a estar en la semana 1 y 2. Dejémosla acá. Eh, le colocamos grabación, clase, semana 1. Listo. Por este lado ya está. Y por este.
Listo. Evaluación, clase semana 1. Listo, ambos grupos ya tienen las grabaciones. El material, la estructura de la plataforma es la misma para ambos, ¿listo? O sea que lo que yo voy a descargar ahorita lo van a encontrar en la misma parte. Entonces, chicos, como para hacer un resumen. Iniciando, les puse 2, 4, como 6 casos de estudio alrededor para hacer el parcial 1, parcial 2, quiz 2. En este caso, acá creo que tengo que cambiarlos porque el parcial 1 es interbolsa y el quiz 1 es el fraude Salucop. Acá, ya ahorita verificamos porque creo que es así. El cronograma, recuerden que la asignatura de ustedes todo es teórico práctico. ¿Qué quiere decir teórico práctico? Que al final, por allá del curso, deben de entregar un trabajito, que es un párrafo pequeño de lo que opinan de la situación del contador público actualmente. Está habilitado hasta el 19 de mayo del 2024. Ya las demás cosas, las evaluaciones, ustedes toman la decisión cuando lo quieren contestar. Yo lo que voy a hacer cada clase es que vamos a socializar, a realizar la evaluación como tal. Inmediatamente se socialice y se entregue la evaluación, pues ustedes verán si la contestan conmigo o bueno, ya ustedes miran cómo lo van a manejar. Lo importante es que no se llegue el 19 de mayo. Dime, José. Dime. Profe, yo creo que yo he decidido contestarla con usted porque ya la primer quiz me adelanté un poquito, leí sobre el caso de, ay, se me fue la palabra, ya iba a decir, empieza por ese, ¿De Saluco? Salucó. Sí. Sí, señor, pero saqué dos, me la tragué y miré unas, no sé si es mi interpretación como una inconcordancia con el quiz, porque sucede que, por ejemplo, dice que quién intervino a Salucó y ninguna de las opciones que estaban ahí aparecían en el documento que usted nos socializó, que donde podíamos encontrar los acas y quizzes. Y, y pues, bueno, obviamente me tiré esa pregunta también. Entonces yo prefiero como que ir a la par con usted mejor. Pero Ahora es sí, pues, que, mi hermano, hay dos oportunidades. La última creo que la voy a dejar. De este quiz lo voy a contestar con usted porque no quiero no, no, arriesgarme. no, tranquilos, tranquilos, tranquilos. 522.57 sale ahorita. Bueno, entonces vamos a ir iniciando, frescos que por acá entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Bueno, acá ya descargué el archivo, lo vamos a conocer, vamos a leer un poco de qué fue lo que sucedió en SaludCode, vamos a conversar un poco de él y pues inmediatamente vamos a ir con el quiz. Yo voy a abrir mi quiz, ¿listo? Ustedes todavía no lo vayan a abrir para que no se vayan a consumir el tiempo esperando si yo contesto o no contesto. Bueno, veo que ya hay 11 intentos. Entonces vamos a darle acá. Son 5 preguntas. Dice, ¿cuál fue la consecuencia inmediata del fraude contable en Saludcop? Dice, pérdida de clientes, premios por prácticas contables innovadoras, expansión del mercado o aumento de la reputación de la empresa. Vamos primero a mirar las 5 preguntas y ya miramos el caso. Dice, ¿qué entidad reguladora supervisó el fraude contable de Saludcop? La Superfinanciera de Colombia, Fiscalía General de la Nación, Departamento de Justicia de Estados Unidos y Superintendencia de Sociedades. ¿Cuál fue el papel de la alta dirección de Saludcop en el fraude contable? Ignorancia consciente, víctimas del fraude, participación activa en el fraude y no estaba involucrada. ¿Qué medidas regulatorias se implementaron como resultado en el fraude Saludcop? Cambios en la legislación contable, sanciones penales, auditorías financieras más estrictas y todas las anteriores. ¿Cuál fue la principal táctica utilizada en el fraude contable Saludcop? Inflación de ingresos, creación de cuentas falsas, manipulación de gastos y por último todas las anteriores. Entonces vamos a regresarnos acá. Listo. Página anterior.
Anterior. Y acá, listo. Entonces lo voy a dejar ahí por ahora. Listo. Entonces, una descripción breve de lo que fue Salucop. Salucop fue una de las empresas ubicadas en Colombia dedicada a la prestación de servicios de salud. La verdad fue una de las más grandes prestadoras de salud. Tuvo la mayor cantidad de afiliados para el régimen contributivo y una participación aproximada del 23,35% de la población activa para el 2009, poniendo a esta como una de las mejores entidades a nivel nacional. No recuerdo si acá en Bogotá había, porque pues en esa época yo todavía no vivía acá en Bogotá, vivía en la ciudad de Pereira, y la verdad es que del eje cafetero, Salco era de las mejores clínicas que habían en su momento. Hay muchos artículos y muchas historias de Salucop como tal, porque unos dicen una cosa, otros dicen otra, como Salucop, el desfalco de la historia, que publicó la revista Semana el 23 de enero del 2013, donde cuenta acerca del engaño contable en el que Carlos Palacino, que este fue como el mayor implícito ahí, es el mayor protagonista luego de construir la empresa más grande de salud en Colombia en menos de 10 años. Miren, es aquí donde yo no entiendo. Todo lo vamos a remitir a la ética, a la moral, a la responsabilidad profesional. Yo, ¿cómo es posible de que cree una empresa, le dé su nombre durante aproximadamente 10 años en un crecimiento exponencial, que muchas empresas se demoran porque pues por norma contable hay un tiempo prudencial donde uno dice que tiene como una pérdida contable, pero no es porque la empresa no dé, sino porque es lo normal, un ciclo financiero común y corriente. ¿Cómo la dejan caer? Parte del gran éxito que tuvo es que se trataba de la forma de que Palacino ahorraba costos y ganaba dinero utilizando el sistema de salud. Pero el éxito fue creado con desviaciones de fondos, las cuales se sentencian como una apropiación dolosa y gravemente culposa de los recursos públicos de la salud, apoyada por una complicidad nociva por parte de los directivos de la compañía, quienes hacían su colaboración a lo que quienes hacían colaboración a lo que sucedía. Este párrafo tiene que ver con el término de ignorancia consciente, que ahorita conversamos un poco de él. Adicional a eso, es claro que para que sucediera todo el rollo de Salucop, había un soporte de toda una red de empleados, contadores, revisores fiscales, funcionarios públicos, políticos, congresistas, asesores y abogados. Es aquí donde yo les decía, ética del contador me parece como muy fuerte porque pues no somos los únicos que tenemos ética. Para mí no debería ser ética del contador, debería ser ética como tal. Obviamente, nosotros tenemos un reglamento, unas sanciones, no sé, cárcel, llamémoslo así, que pagar por cualquier maniobra o contabilidad creativa. Para el 2011, tras 2 años de la investigación, que el gobierno decidió intervenir a Salucop y sancionar a Palacino y otros 14 directivos implicados a devolver 1,4 billones de pesos que habrían desviado de la salud entre el 2002 y el 2010. Miren que simplemente el contador es una fachada. ¿Una fachada en qué sentido? Que nosotros somos los que damos fe pública. Y si nosotros firmamos y decimos que Salucop está muy bien, está bien. Todo el mundo nos va a creer porque pues nosotros tenemos algo que es la fe pública y nos hacen caso a lo que nosotros digamos en temas financieros. La investigación que dio desvíos de fondos que iniciaron desde el 98 y gracias a, en esa época que había bonanzas de la salud y los buenos resultados de la empresa, decidieron expandirse. El problema es que esta expansión no fue realizada con recursos propios o de sus accionistas, sino dejando primero de pagar oportunamente los servicios de salud que les habían facturado a sus proveedores y después apropiándose de una parte de la plata de la salud que en libros contables eran registrados como utilidad. Miren, traigo a colación un tema. Estas semanas ha sido muy, ¿cómo podríamos decirlo? Muy llamativo que, bueno, compensar está mal y de otras EPS como tal. Lo que pasa es que yo no conozco mucho del sector salud en tema económico y financiero, pero las glosas, que llamémoslo así, es la cartera, es lo más difícil para cobrar, que fue el problema que tuvo Salucop. Salucop mostraba una figura financiera excelente. Y Salucop, un ejemplo, yo iba y necesitaba hacerme, no sé,
una radiografía de tórax, un ejemplo, pero Salucop no me prestaba el servicio, sino que Salucop me mandaba a otro centro de diagnóstico, no sé, rayos X-SAS. Resulta que ese rayos X-SAS me prestaba a mí el servicio, pero eso hacían como un cobro entre las mismas compañías. Pero Salucop no lo cancelaba, no lo pagaba y jugaba con los recursos que cobraba a la entidad de gobierno, lo reutilizaba, pero para beneficio de ellos mismos, más no pagaba a sus proveedores, lo que dio como resultado la caída y cierre de Salucop. Todo esto lo registraban como una supuesta utilidad, que es una maniobra de contabilidad creativa, que quien la acepta al contador, que es el que firma, y detrás la revisoría fiscal. De esa forma fue como Salucop logró transformarse, perdón, en una de las 20 empresas más grandes de Colombia, como se mencionó anteriormente. Desde el 98 al 2010, habrían desviado alrededor, porque no se tiene la cifra exacta, 1.5 billones de pesos para construir, ampliar y dotar sus clínicas y hospitales. Maniobras contables, maniobras financieras y contables fraudulentas. De acuerdo con el fallo de la Contraloría, a la EPS Salucop detalló las prácticas irregulares de los desvíos de recursos a partir del 98, donde en un año fueron creciendo exponencialmente de un año al otro. Por ejemplo, del 98, 33 millones 750, al 99, 39 millones, al 2000, 47 millones, al 2001, 136 mil millones, hasta que el 2008 se llegaron a desviar 196 mil millones. En gastos no relacionados con el objeto social de la compañía, que no cumplían el principio de asociación de ingresos, costos y gastos. Aquí sí yo relaciono la ética del contador. ¿Qué pasa? Y es el problema que tenemos todos los contadores. Por eso en mi caso a mí no me gusta hacer declaraciones de renta. La gente hace el mercado y quiere que le meta eso como una deducción. No sé, pagan el teléfono, una deducción. Uno dice, venga, pero es que eso tiene razón de causalidad con su actividad económica. No, yo en lo personal no los ingreso. Hacia la persona no le gusta, entonces búsquese otro contador. Mientras que hay otros contadores que no les interesa. Y derivado que no les interesa, cobran 30, 40, 50 mil pesos por una declaración de renta. Mientras que la sanción mínima está alrededor de un salario mínimo. O menos, creo que es menos. Es menos de un salario mínimo. Que cuando caiga o lo requiera la DIAN, ese contador no le va a responder con esos 50 mil pesos. Entonces es aquí donde nosotros sí cumplimos como contadores un código de ética moral, porque tenemos una normatividad vigente. Esa normatividad vigente que me dice, ojo, maneja el principio de ingreso, costo y gastos en asociación, donde todo lo que usted registre debe tener consecuencia y asociación con el objeto social de su empresa. Para el 2001, esta empresa empezó a expandirse, creando compañías de confecciones de ropa hospitalaria, suministro de alimentos y seguridad para sus compañías. Adquirió o entró a Café Salud. Tras el buen desempeño de sus operaciones, siguieron realizando gastos como el club de golf, patrocinios y demás. Según la auditoría forense por parte de KPMG, acá les hago un paréntesis de que es una auditoría forense, chicos. Ustedes en la vida contable van a escuchar auditoría financiera, operativa y un término que es auditoría forense. ¿Qué es la auditoría forense? La auditoría forense no es verificar activo menos pasivo igual a patrimonio, no. El auditor forense es el mejor contador psicólogo que puede tener. ¿Por qué? Porque un auditor forense es el que va y revisa. Les doy un ejemplo. Que el señor Carlos Paracino en 2 años viajó a Dubái, se compró un Mercedes-Benz, se trajo 6 iPhone, no sé, X cosas. Eso es hacer una auditoría forense, verificar de dónde provienen los recursos. Porque pues muchos dirán, ay no, es que eso es de mi trabajo, sí, pero usted gana lo suficiente para solventar esos recursos, la adquisición de esos recursos. Es ahí donde no comparto el criterio, pero es real. Muchas veces cuando las personas en una empresa empiezan como a hacerse notar por compras, viajes, cosas así, algo raro está pasando. Y no siempre, pero algo raro puede estar pasando.
Se realizó el análisis de las empresas del grupo, donde encontraron que sus movimientos contables y financieros, entre ellos, los hallazgos más importantes fueron cheques falsos para realizar los recobros al sistema de salud y usarlos con otro fin. Se lograron identificar alrededor de 8.021 cheques por 266.988 millones, los cuales fueron entregados a sus destinatarios y posteriormente fueron anulados, pero en contabilidad parecía como cancelada la obligación. Es decir, hacían el recobro donde decían, venga, yo necesito que usted me pague los recursos de la prestación del servicio de X paciente de cancerología, un ejemplo. Resulta que esos recursos los recibían, pero no los destinaban a su proveedor o a donde era como tal. En contabilidad, hacían su mapeo, su débito y su crédito, cancelando una obligación, pero la realidad era otra. Estos cheques fueron presentados como soporte también hasta el FOSIGA para recobrar los procedimientos. En este recobro, el FOSIGA terminó girándole a Salucop un total de 16.976 millones de pesos. Es aquí donde yo me pregunto, ¿cuál es la necesidad de adquirir tanto dinero si eso se llega en una bola de nieve donde yo voy a pagar con cárcel? No tengo familia, no tengo, no sé, pensar como en tantas cosas. Se evidencian también alteraciones en los estados financieros presentados por manipulación y fraude de información en el manejo del reflejo de unas utilidades ficticias, sin dar cumplimiento al principio de revelación suficiente, que quiere decir que el contador faltó a sus principios en el cual no informó la situación contable al 100% de lo que estaba ocurriendo, mostrando que las clínicas, la adquisición del edificio paralelo 108 y afiliación del Club Deportivo de la Equidad, compra de la torre Hotel Sheraton y otros bienes se habían comprado con los excedentes y utilidades del grupo. Es decir, la misma utilidad de Salucop que obtenían por el giro de cheques falsos y recobros eran reutilizados en compras de bienes o activos que no tenían que ver nada con la entidad. Pero estos, listo, pero en realidad estos fueron comprados con los recursos para fiscales de la salud, debido a que no existían ganancias, por el contrario existían pérdidas. También, una de las empresas del grupo Exifarma era quien se dedicaba a proveer medicamentos, que los vendía a un mayor valor a la EPS Salucop, aproximadamente un 35% de sobrecosto. Esto es muy común, donde crean una empresa más grande que otra, una subsidiaria, y esa subsidiaria es la que se encarga de negociar los medicamentos. Los compra a 100 pesos, pero a mí me los vende a 300. Yo le voy a desembolsar en contabilidad 300, pero contablemente le voy a desembolsar el costo de la mercancía para no tener así como un problema de flujo de caja, sino que nos estamos quedando con la parte del 200%, llamémoslo así. Y de esta manera, la empresa Exifarma generaba buenas utilidades, las cuales repartía sin contar con los debidos soportes y generando un incumplimiento a las políticas. No se tenía un buen gobierno corporativo, pues dentro de los altos directivos se evidenciaba que el poder estaba concentrado en pocas personas. En cada una de las juntas directivas se encontraban integrados por familiares de Carlos Palacino y cercanos donde no se evidenciaba independencia. Cuando hablamos de buen gobierno corporativo, chicos, es que una empresa debe tener claro, les doy el ejemplo donde yo trabajo en EY, y si a mí me dicen, ay, Sebastián, necesitamos una consultoría contable para el reconocimiento de los pacientes en cama bajo IFRS 15, por ejemplo. Pero resulta que yo tengo un primo, sobrino, esposa, esposo, lo que sea dentro de Salucop, por buen gobierno corporativo y ética, yo no podría otorgar esa consultoría, estaría inhabilitado, no tendría una independencia. Debido a la cantidad de recursos que manejaba Salucop, se prestó para hacer todo tipo de contratos y millonarias bonificaciones a todos los empleados, directivos y demás, aportes a campañas políticas, equipos de fútbol y a financiar operaciones privadas. Adicionalmente, se consolidaron 43 empresas, estas de diferentes negocios, como prestadoras de salud, seguros, y se realizaron promesas de compraventa de varias clínicas e inmuebles que hizo Salucop. Se evidenció que la clínica materno-infantil, Neiva y clínica de Tunja se habrían comprado con recursos de los colombianos y con un sobrecosto de 44.700 millones de pesos.
Con todo esto, la PS incumplió la obligación de garantizar la prestación de salud, incluido el POS, tomando como una práctica falsificación de documentos, toma de decisiones no correspondientes al objeto social de la compañía y realizar sobregiros contables. Apalancamiento con los proveedores, donde no pagar oportunamente los servicios de salud facturados por los proveedores ajenos a la red propia con el propósito de financiar los gastos, inversiones y costos financieros que deberían ser atendidos con sus recursos propios. Es decir, tenían una contabilidad creativa, donde en una contabilidad creativa sobre papel decían sí se pagó, pero en realidad la deuda seguía creciendo, creciendo hasta que los proveedores o terceros les cancelaban la prestación del servicio y ya no tenían ahora sí cómo hacer ese recobro al POSIA, porque si yo no iba a prestar, yo no iba y tomaba el servicio porque a mí me lo negaban, simplemente Saludcop ya no tenía cómo percibir ese ingreso. Grupos de interés afectados y los impactos sobre estos. Los principales grupos de interés afectados fueron los afiliados, total, porque pues dejaron de percibir un servicio, situación similar a la que está ocurriendo actualmente, con las EPS que están quedando ilíquidas, donde pacientes de alto costo como pacientes de cáncer, tuberculosis, VIH, no sé, X enfermedad, están quedando sin atención. Y eso que por lo menos estaba leyendo con todo el dilema de compensar, que personas de alto costo, como las personas portadoras de VIH, no les podían negar un tratamiento y tenían que seguir cumpliendo y le estaban en la obligación de entregarle la medicación. No sé, habría que mirar un trasfondo de todo eso, de qué tal, por qué, de esa razón. Fue el caso de casi los 5 millones de personas que estaban afiliados a la empresa al momento de la intervención, así como el 1.200.000 personas que hacían parte de Café Salud y Cruz Blanca, que fue adquirida por Saludco. Los empleados también sufrieron una crisis muy dura. ¿Por qué? Porque muchos empleados se quedaron esperando su liquidación, su pago de prestaciones sociales y demás, porque pues si se retiraban, eran conscientes de que podían entrar en qué, en una pérdida, donde al retirarse ya llegaban a un acuerdo y decían, espere a que yo le pague. ¿Cuándo? No sé. ¿Por qué? Estamos mal, no tenemos dinero. Y esta es la fecha donde yo sé que no le pagaron a muchas personas. Muchas personas se quedaron esperando cuándo les pagarán. Afectados civiles, el Estado colombiano sufrió. ¿Por qué? Porque acá había un cruce o un mandato político en el cual intervino la Superintendencia de Industria y Comercio, el Ministerio de Salud, la Fiscalía General de la Nación, el Congreso, eh, entraron en choque de trenes por el control legal y político de los efectos de este desfalco. Es decir, el uno se echaba la culpa al otro. ¿Por qué? Porque la superintendencia, el Ministerio de Salud son entidades de vigilancia eran entidades de vigilancia sobre Saludcop, que en el momento no hicieron su deber. Consecuencias para los implicados. Sanciona a Carlos Paracino y otros 14 directivos a devolver el 1.4 billones de pesos que habrían desviado de la salud entre el 2002 y 2010, además de una inhabilidad de 18 años para ocupar cargos públicos y pagar 56 millones de pesos por estafa e incremento injustificado de patrimonio. Sin embargo, mientras la liquidación de Saludcop avanzaba, Palacino siguió en libertad. Finalmente se disolvió el proceso contra Palacino, se movió poco durante la fiscalía de Eduardo, durante la posesión o el mandato de la fiscalía del señor Eduardo Montealegre, 7 años después de que las irregularidades al interior de Saludcop quedaron impuestas, Carlos Palacino fue detenido en su condominio. Y listo, por ser que lo adquirieron. Por ser una investigación antigua, su caso quedó sometido a la ley 600, lo que implica que la fiscalía lo escucharía en indagatoria y resolvería su situación jurídica. Resulta, chicos, que todo esto tiene una historia de trasfondo. ¿Y cuál es? La, el fallecimiento, la muerte, el jefe del Estado fiscal de Saludcop. ¿Qué fue lo más nombrado en esa época como tal? ¿Por qué? Porque fue lo más extraño del mundo. Fue lo más, dice,
Apuñalado con las manos atadas y en el jacuzzi de su apartamento en el piso 21 del edificio La Macarena, ubicado en el centro de Bogotá, fue encontrado el cuerpo del revisor fiscal de Café Salud, Luis Alfredo, Café Salud, Salucop, Luis Alfredo Caicedo. Su muerte, que según sus familiares fue a manos de un joven, se da en medio de una pelea interna por obtener el control de la EPS, que hoy maneja el mayor número de usuarios en Colombia, 5 millones. Luego de asumir los afiliados que venían de la extinta y liquidada Salucop. Fuentes consultadas indicaron que Caicedo debía presentarse en la tarde ante la Junta Directiva de Café Salud sobre el estado de las cuentas de la entidad. Y bueno, ¿qué se dio? El fallecimiento, la muerte, el asesinato de él. ¿Por qué? Porque estaba relacionado con prácticas inadecuadas, que esas prácticas inadecuadas, si él las hubiera podido mostrar, el cuento hubiera sido otro como tal. Este señor fue de una firma contable, no me acuerdo qué él era, él era socio de una firma, no me acuerdo en el momento cuál es. Uh, no, no me acuerdo en el momento cuál fue la firma del cual era socio, auditaban y verificaban todo como tal, pero sí, una contabilidad rara, movimientos inescrupulosos donde llegaron a tal punto que no sé. Entonces, bueno, vámonos al quiz. Primer pregunta, ¿cuál fue la consecuencia inmediata del fraude contable en Salucop? Pérdida de clientes. Premios por prácticas contables innovadoras, no. Expansión del mercado, no. Aumento de la reputación de la empresa, no. En este caso, pérdida de clientes. Ojo, esperen, yo contesto primero. ¿Qué entidad reguladora supervisó el caso de fraude contable en Salucop? Superintendencia Financiera, Fiscalía General de la Nación, Departamento de Justicia o Supersociedades. En este caso, la que mayor supervisó fue la Superintendencia Financiera. ¿Por qué? Por la falsificación de cheques. Porque también en el momento de haber como un movimiento financiero entre una entidad financiera y otra con una falsificación de cheques, entraba esta entidad a verificar qué había pasado, qué controles les faltó ejecutar para que todo fuera, ¿cómo se podría decir? Veraz o razonable. ¿Cuál fue el papel de la alta dirección de Salucop en el fraude contable? Acá siempre hemos tenido un dilema. ¿Por qué? ¿Víctimas del fraude? No. ¿No estaba involucrada? No. ¿Participación activa en el fraude o ignorancia consciente? Siempre acá me han peleado y me dicen, pero es que es participación activa en el fraude. Pero no, es de ignorancia consciente. ¿Qué es ignorancia consciente? Sé que lo conozco, sé que está, sé que sucede, pero me hago el loco. Y dentro de esa ignorancia consciente yo participo, pero en sí, cuando a mí me pregunten, yo no voy a decir la verdad. Oh, sí estaba sucediendo. ¿Cómo sucedió? Porque yo no sabía. Entonces, una cosa es cuando relacionamos la ética del contador con una participación activa en el fraude a una ignorancia consciente. En este caso, la respuesta era o es ignorancia consciente. ¿Qué quiere decir? Sé que está presente, sé que sucede, pero en sí yo no voy a ir a delatar o a decir qué situación actual está pasando en la entidad. ¿Qué medidas regulatorias se implementaron como resultado del fraude contable, del fraude en salud? Cambios en legislación contable, sanciones penales para los responsables y auditorías financieras más estrictas. Puede ser esta o puede ser todas las anteriores. Lo que pasa es que dice, ¿qué medidas regulatorias se implementaron? Cuando hablamos de medidas regulatorias que se implementaron, las sanciones no es una medida regulatoria como tal. La sanción fue una consecuencia del fraude contable. En este caso, sí, todas las anteriores. Acá. Si yo lo miro de cierto punto, yo diría, esto no es un cambio regulatorio como tal. Pero por otra parte, Carlos Paracino quedó libre hasta que les tocó reforzar, buscar, indagar y mirar de dónde lo podían agarrar, hasta que lo agarraron de todos los cambios y medidas regulatorias que hicieron.
¿Cuál fue la principal táctica utilizada en el fraude contable Salukov? Inflación de ingresos, creación de cuentas falsas, manipulación de gastos. Creo que fue todas las anteriores, porque inflaron ingresos con cosas que no estaban recibiendo, sino que simplemente sobre papel decían que sucedía, más no lo hacían. Creación de cuentas falsas para los pagos. Manipulación de gastos total, por lo cual es todas las anteriores. Buenas noches, ahí por WhatsApp. Vamos a ver. Listo. Entonces, chicos, miren, ahí a ambos grupos ya me les queda el primer quiz. ¿Listo? A ambos grupos. Primer pregunta, pérdida de clientes como tal. No eran premios, no era expansión de mercado y tampoco un aumento de la reputación. ¿Qué entidad regulatoria supervisó el caso de fraude contable Salukov? Hubiera sido la Supersalud, pero ¿qué pasa? Hay una escala piramidal y en este caso la mayor estaba como superintendencia financiera al tener un fraude contable y financiero donde involucraba una falsificación de documentos. ¿Qué papel, cuál fue el papel de la alta dirección? Sí, una participación activa, pero en este caso de la participación activa sabía que sucedía, pero no decían nada, simplemente recibían su parte, por lo cual se utiliza más que todo el término ignorancia consciente. ¿Qué medidas regulatorias se implementaron como resultado del fraude en Salukov? Todas las anteriores, cambios en la legislación contable, sanciones penales para los responsables, auditorías financieras más estrictas, por lo cual todas las anteriores. ¿Y cuál fue la principal táctica utilizada en el fraude contable de Salukov? Inflar ingresos, creación de cuentas falsas y manipulación de gastos. Entonces, chicos, aquí, no sé cómo les fue. No sé cómo les fue. No sé. Ojo, tienen dos oportunidades. Tampoco me van a tirar las cosas así pues tontamente, no. No. Traten de, con la ayuda que les acabo de dar, de mejorar. ¿Listo? Igual, lo que hablábamos en la clase anterior. Yo cumplo con montarles el quiz. ¿Listo? Ya si cada uno se quiere adelantar y no quiere entrar a clase o no ver el video, es problema. Que sacaron tres. ¿Listo? Igual, yo en la clase utilizo el quiz para socializar el tema. Ya dentro de 8 días, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver lo que es referente a... Se me fue. Ahora sí, a Interbolsa. Que de Interbolsa también ya está habilitado el parcial 1. Y la misma dinámica. Y eso que ya veo que hay 6 intentos. Yo previsualizo el cuestionario, les voy hablando de Interbolsa y contestamos el cuestionario. ¿Listo? En este caso son 15 preguntas. Entonces ya es decisión de cada uno si lo hacen o no lo hacen, o bueno, como lo quieran manejar. ¿Listo? Las grabaciones. Saben que las grabaciones van a estar en su calendario. Les hago el ejemplo con la de 18 días. Le dan clic acá y ahí está la grabación. O en su defecto, como esta es la semana 2, la van a encontrar acá. Semana 1 y semana 2. Yo pensé que les había dejado la grabación ahorita. ¿Dónde se las monté? 511.40. No quedó montada. No quedó. Entonces quedó en el otro grupo. Quedó en el otro grupo. Ya les monto la grabación de hace 8 días. Y aquí en semana 1, semana 2 van a encontrar la grabación de esta semana. Y bueno, chicos, no, por hoy no les quito más tiempo. No sé si tienen, profe. Sí, claro. Verifiquemos porque puede ser que no. Verifiquemos en ambos grupos. Quiz 1,
que a veces se me pasan las fechas, sí, está habilitado desde 8 de abril hasta el 20 de mayo, que es el grupo 511-40 y el 511-41, verifiquemos. A veces me puede fallar la memoria, pero yo traté de dejarlo todo habilitado, sí, también está habilitado. Entonces, chicos, estos son notas automáticas. Yo no tengo que sentarme a calificar. Es decir, lo que ustedes suban o lo que ustedes saquen, eso es lo que les va a quedar. La única nota que yo les tengo que colocar es la de la entrega final. ¿Listo? Es la única. Que si la van haciendo antes, yo voy mirando y les voy calificando. El resto van a ser notas que les van a ir quedando ahí de forma automática. ¿Listo? Entonces, chicos, pues si no es más, ya por esta noche no les quito más tiempo. Que tengan un buen inicio de semana. Que tengo la grabación y mañana les estoy montando la grabación en la plataforma.